quiero comenzar diciendo lo siguiente a manera de introducción. Si algo va a suceder en nuestras vidas, y eso lo he dicho por muchas veces, mucho tiempo, hermano, y lo repito constantemente porque esa es la verdad, ese es el propósito, hermano, de estar aquí en la iglesia. Venimos nosotros a buscar la presencia de Dios, y debería ser el propósito, venir a escuchar la palabra de Dios, venir a aprender de lo que Dios tiene para nosotros. El deseo de cada cristiano debe ser eso precisamente. Y cuando ese deseo se vuelve una realidad, entonces va a suceder lo que nosotros anhelamos que suceda. Pero tiene que haber un anhelo sincero en nuestros corazones. Se va a tomar de determinación. Y de acuerdo a la determinación que nosotros tengamos, va a suceder algo. Va a pasar algo en nuestras vidas, hermano. Y es importante anunciar este mensaje constantemente, repetidamente, en el tiempo que vivimos hoy, porque hay una desertación de cristianos increíblemente de las iglesias, hermano, como nunca más. Como nunca antes lo ha visto. Pablo en Filipenses, antes de entrar al mensaje, quiero, hermano, motivarle con esto. Mire qué dice Filipenses 3. Vaya conmigo allá, Filipenses capítulo 3, versos 13. Voy a leer desde el 7 para que entendamos un poco. Pero ese es el propósito. Pablo tiene un propósito. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Dice, ¿por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente, aún estimo, hablando presente, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar, ¿qué? A Cristo. El enfoque del apóstol Pablo era eso. Tener todas las cosas que le estorbaban, hacerlas a un lado, porque el propósito de él era, hermano, proseguir hacia la meta, que era tener el conocimiento de las cosas por las cuales Cristo, hermano, quería que él aprendiera y creciera y permaneciera. Y esa es la palabra de Dios, dice el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, voluntariamente. Y lo tengo todo por basura, voluntariamente. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, voluntariamente. Decía al principio de este versículo, se tiene que hacer todo con, hermano, intención. Si algo va a pasar, tiene que estar involucrado en esto esfuerzo, dedicación y determinación. Esfuerzo, dedicación y determinación. Y el apóstol sigue diciendo, y ser hallado en él. Y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia. Pablo dice, no quiero que mi propio esfuerzo se vea manifiesto aquí. Si no dice la palabra del Señor, dice, yo quiero ser encontrado en él. Quiero que él me encuentre, que él me apruebe. Y dice que es mi propia justicia, no quiero eso. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire, este era el esfuerzo, la dedicación y la determinación del apóstol. Él quería, hermano, llegar a asimilar lo que Cristo había hecho en su vida, pero quería reflejar ese Cristo, hermano, delante de la gente. Él no solamente quería ser un cristiano, hermano, regular, un cristiano estándar, un cristiano común y corriente. Él quería sobresalir. Y ese debería ser el deseo de cada cristiano, sobresalir, hermano, en lo que respecta nuestra vida espiritual. En lo que respecta, hermano, nuestro crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es vital, crecimiento espiritual es básico, es fundamental, porque es la única manera como nosotros vamos a llegar a dar frutos. No hay crecimiento, hermano, y no le ponemos interés al cuidar nuestro crecimiento espiritual. Jamás vamos a poder llevar frutos ni tener frutos en nuestra vida espiritual. ¿Se entiende? Lógico, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Aquí tremendo. Y dice el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que dice, prosigo. Prosigo. La palabra proseguir significa el esfuerzo que yo tengo, la determinación que he puesto y la dedicación que yo voy a tener hacia ello. Prosigo, dice la palabra del Señor, prosigo. Y dice, por ver si logro. Asir. La palabra asir significa agarrar o alcanzar. Dice, por ver si logro alcanzar aquello, dice, para lo cual también o fui también alcanzado por Cristo Jesús. O fui asido por Cristo Jesús. La palabra asir y asido son palabras que se usan, hermano, regularmente para alcanzar y para alcanzado. Y la palabra del Señor dice, hermano, yo mismo, ¿qué? 13. No pretendo. La vida cristiana no es una pretensión. La vida cristiana no es un juego. No es un asunto de asimilar que hay una batalla. Oh, este es un simulatorio, pastor. No, no es un asunto de pretender que estamos en una pelea. No es un asunto de pretender que existe un enemigo. Ya ni creo. No es un asunto de que pretendemos de que si es de verdad una batalla en la que estamos nosotros, hermano, adentro, hermano, y por eso muchos no la pelean porque pensamos de que no es verdad, pastor, es que es algo, ya se vuelve muy, demasiado. Tanto iglesia, tanto involucrado y eso, pastor, ya sería algo que se volvió monótono, algo que no, hermano, deberíamos de ser algo, tomarlo en serio. Decía esfuerzo, dedicación, determinación y no es el mensaje todavía. Quiero darle, hermano, las palabras que el apóstol, hermano, usa y yo lo nombro apóstol porque es un siervo de Dios. Y no estoy hablando del apóstol Pablo, pero Pablo se refiere a la palabra esfuerzo, dedicación, determinación de la misma manera y dice, yo mismo no pretendo haber yo alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente, dice el apóstol Pablo, ciertamente dice, olvidando lo que queda atrás. La determinación es, no hay nada que me pueda estorbar a que yo pueda lograr alcanzar mi objetivo. El objetivo que yo quiero alcanzar, en el cual yo pongo mi esfuerzo y estoy dedicado a ello. Y tengo determinación, nada me puede detener, nada me puede estorbar. Y por eso el apóstol dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. La palabra extenderse es un esfuerzo, es extenderme, es extendiéndome. Es estirarse. La palabra eso es lo que significa. Elastibilidad. Flexibilidad. Lo cual debe de existir en la vida del cristiano. Disponibilidad y ser flexible a la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en el corazón de nosotros. Y el apóstol decía, esfuerzo, dedicación, determinación están encontrados en estos versículos. Y dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y me encanta el versículo 15 porque es donde anima a los hermanos en Filipos, a los hermanos filipenses y les dice, así que todos los que somos perfectos, hermanos, o sea, maduros, esto mismo sintamos, que esto mismo, lo que acabo de expresar. El deseo, el esfuerzo, dedicación, determinación que debe haber en nuestras vidas para que suceda algo en nosotros. Que no vengamos a ser cristianos solamente de segunda categoría. Porque los cristianos, hermanos, se cualifican o se clasifican en categorías. Aunque usted no lo crea, pero así es. Hay cristianos que sobresalen, no son superiores, pero sobresalen como el apóstol Pablo sobresalía. Y él quería que todos esos hermanos en Filipos, hermanos, imitaran la intención que él tenía. Imitaran el deseo que él tenía. Imitaran la dedicación y el esfuerzo y la determinación que él había puesto hacia las cosas de Dios. Y por eso le dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora viene con el mensaje el apóstol y dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Mire qué bonito es esto. Sigamos una misma regla.
Y dice, sintamos una misma cosa. El 17, hermanos, sed imitadores de mí. Ser imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esa es la introducción. Lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, hermanos, acerca de este relato que el apóstol Pablo, a manera de exhortación a los hermanos filipenses, es que ellos tengan esfuerzo, dedicación y determinación de que algo suceda en sus vidas. De que algo pase en su hermano, en su cristianismo, que no sea un cristianismo vago, hermano, ahí cualquiera. No, hermano, que algo de verdad suceda. Con esto en mente, la palabra del Señor en la lectura que hemos tenido hace un momento, dice lo siguiente, vaya conmigo a Hechos. La palabra del Señor dice que la iglesia estaba en tiempo de persecución. Herodes estaba persiguiendo, hermano, el rey Herodes estaba persiguiendo la iglesia. Después de la muerte de Esteban, ocurrió una persecución tan grande, hermano, solamente porque, hermanos, vivían y se mantenían fieles en el camino del Señor. Los líderes espirituales de aquella época, el celo que tenían, hermano, del Señor y de los hermanos discípulos del Señor, llevaron a, hermano, a ocasionar revueltas, hermano, este montón de manifestaciones en contra del camino del Señor. Pero los cristianos que tenían determinación, estaban dedicados y se esforzaban, lo que acabo de decir, hermano, ellos no les importaba, aunque sí sufrían las circunstancias de aquellos hombres que tenían celos a la palabra del Señor y que no estaban de acuerdo con el mensaje de la cruz. Ahora, hermano, estaban en contra de los discípulos, ya no estaba Jesús. Él ya había ascendido a los cielos. Ahora ellos tenían que continuar con la labor que se les había dado en responsabilidad en Mateo 28, 19 y 20, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue el mensaje que se les dio a ellos y tenían que cumplirlo, hermano, voluntariamente, hermano, de acuerdo a la capacidad que Dios les había dado y el poder que habían recibido del Espíritu Santo. Pero para ello tenían, hermano, que involucrar esfuerzo, tenían que involucrar determinación, tenían que involucrar también, ¿qué, hermano? El deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ese es el llamado de nosotros hoy. Nada va a pasar en nuestras vidas si no hay dedicación, no hay esfuerzo. Si no hay una entrega de verdad, hermanos. No podemos estar, hermano, todo el tiempo en el estado espiritual que nosotros estamos. El deseo de Dios quiere que crezcamos. Esos hermanos habían determinado echarle ganas, hermanos, seguir adelante a pesar de la persecución de este rey Herodes. Y la palabra del Señor dice aquí, hermano, entonces oídas estas cosas después del relato que Pedro había hecho, hermano, de la visita que tuvo de Cornelio, hermano, un centurión, una persona gentil que se le había predicado la palabra de Dios en los capítulos anteriores. Ahora trae el mensaje porque Pedro fue citado a Jerusalén y le empezaron a cuestionar que qué hacía con gente gentil. ¿Qué hacía con gente incircuncisa? Pero Pedro le da un relato y le dice, pero si el Señor estaba ahí. Y el versículo 12 del capítulo 11 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fuera también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, aunque nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie, y le dijo, envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro. Hace una referencia de Cornelio. Mandó a llamar a este Pedro, a este Simón. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El Espíritu Santo le da la revelación a Pedro y esta es la noticia que ya lleva a los hermanos allá en Jerusalén. Hermano, ahora la palabra del Señor sigue diciendo, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también sobre como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Pedro, hermano, dándole el relato de lo que había sucedido. Ahora, el 18, la lectura que tuvimos, la palabra del Señor dice, entonces oídas estas cosas,
callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento por la vida. Gloria a Dios. A los gentiles nosotros no teníamos parte. Pero aquí comienza, hermano, el ministerio de los gentiles a través, hermano, de este apóstol. Y es trasladado, hermano, después a Pablo. Y la palabra del Señor dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a judíos, porque era exclusivo, hermano. No es que fuera una regla estricta, pero ellos se pensaban que era de esta manera. ¿Por qué? Porque el mandamiento había sido que iban a ser testigos en Jerusalén, el local, la casa local. Y después Judea, después la siguiente ciudad. Y después Samaria, los gentiles. Y después, hasta lo último de la tierra. Era el orden de Dios. Y ellos seguían con el orden de Dios, no estaban haciendo nada mal. Pero ahora Dios dice, es tiempo de abrir ahora la puerta para Samaria. Es tiempo de abrir la puerta para los gentiles. Y la palabra del Señor sigue diciendo entonces, esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aprobado por Dios, como 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Bueno, Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Vamos a ver la palabra del Señor, hermano. Qué interesante esto. Me encanta, hermano, cuando yo empiezo a averiguar de la vida de alguien. La palabra del Señor dice que Bernabé es un personaje que sale ahora a relucir, pero hermano, ya es alguien que está activo en la obra del Señor. Bernabé, hermano, su nombre era José. Pero los discípulos, dice la palabra del Señor, que le pusieron por sobrenombre o sobre su nombre Bernabé en Hechos 4:36. ¿Por qué, pastor? Porque era, hermano, era un significado de su nombre, hermano, de hijo de consolación. Quizás los discípulos miraron en él la inclinación que él tenía en el servicio hacia Dios. El deseo, hermano, determinado que él tenía, hermano, y la disposición que había en su corazón de hacer todo lo que los líderes de la iglesia necesitaran. Hechos 11:25 al 31. Este Bernabé fue considerado como un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y a través, hermano, de este ministerio, la palabra del Señor dice que una gran multitud fue agregada a la iglesia. Porque las características de este hombre, hermano, eran, hermano, inclinado a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, al servicio de Dios. Y aquí estoy hablando de Bernabé y sus características, porque la palabra del Señor va, hermano, a mencionar a Bernabé, hermano, en el versículo 22. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios. ¿Qué vio? La gracia de Dios. La misericordia, el poder de Dios estaban, hermano, causando, hermano, un avivamiento en el corazón de estos nuevos convertidos. Vio, dice la palabra del Señor, la gracia de Dios. Dice, se regocijó. Estaba contento, estaba alegre. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo algo en personas que ellos ni se imaginaban, hermano, que iba a suceder algo. En personas que, hermano, de acuerdo a la tradición, a su línea de ellos judía, no pensaban que tenían derecho. Pero ahora, hermano, está aquí, hermano, este Bernabé, apreciando la gracia de Dios. Y dice la palabra del Señor, se regocijó. Y dice la palabra del Señor, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esta mañana yo quiero hablarle a usted de precisamente esas palabras. Propósito de corazón. Propósito de corazón. Y me encanta porque aquí dice, hermano Bernabé, que les exhorta a todos, dice que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada a la iglesia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, dice, le trajo a Antioquía, para que viniera a ver y disfrutar la gracia de Dios también. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, los nuevos convertidos, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos, por primera vez en Antioquía. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendiga el tiempo, Señor, que vamos a estar en este tiempo del mensaje. Por favor, use su palabra. Ayúdenos a entender, Señor, lo que tiene preparado para nosotros. Use este digno siervo suyo, Cristo Jesús. Amén. Algo que me llamó la atención de esta lectura y de este estudio, hermanos, es que este Bernabé llega y se da cuenta de lo que Dios está haciendo en la vida de estos gentiles. Y la palabra del Señor dice que él se regocija. Y ese regocijo de Dios sano, correcto, no había nada que ver con celos ni con envidias. Y mira lo que Dios está haciendo en la vida de estos y qué pasa si solamente para nosotros. No, había un regocijo genuino y el Espíritu Santo le llevó a regocijarse y lo llevó a él, hermano, a exhortar a los hermanos. La palabra exhortar, hermano, que aquí se encuentra, hermano, significa que lo llevó a alentarlos. Lo llevó a darles ánimo. Les dio el consejo, o sea que les instó fuertemente a que se dispusiesen a hacer algo. Y el algo que el Señor, hermano, a través de Bernabé trae a esta nueva iglesia que está siendo fundada en Antioquía, era de que ellos, hermano, tuvieran un propósito. Y dice que con propósito, dice, de corazón. Pero el propósito aquí que Bernabé trae, en su definición es la intención, la voluntad de hacer algo. Si no existe voluntad en sus corazones, hermanos, nada va a pasar. Y por eso aquí Bernabé les dice y les exhortó a todos. ¿Y cuál es la exhortación? El ánimo, el consejo, hermano, ánimo, palabras fuertes, hermano, que les instó a ellos a que permaneciesen seriamente en este asunto. ¿Cuál fue la exhortación que les dio? Dice la palabra del Señor que fue que ellos tuvieran un propósito de corazón. El propósito de corazón. ¿Por qué de corazón, hermano, pastor? Porque tienen que estar, hermano, entender que estas dos palabras van unidas. Propósito de corazón. Sí hay un propósito, pero si no se le pone corazón a ese propósito, no tiene sentido. ¿Qué significa propósito, pastor? Otra vez, intención, voluntad de hacer algo. Si no existe voluntad, no se puede hacer nada. Se dice por ahí de que, hermano, ni a la fuerza ni los zapatos. A la fuerza ni los zapatos entran, aunque sean de charol. Aunque me lo regalen. Un joven una vez visité un estado y me dijo, pastor, tengo algo para usted. Le dije yo, ok, ¿qué pasó? Unos zapatos muy buenos, buena marca, y me gustaron, me encantaron, bien bonitos, nuevecitos de su caja. Dice, mire, pastor, ¿qué número es usted? Le dije, mi número. Son su número, pastor. Me los medí y me quedaron exactitos. No me gusta que me queden exactitos. Me gusta que me queden siempre un poco cómodos. Le digo, gracias, mijo. No lo quise decepcionar. Y pues me va a oír el mensaje quizás y perdona, mijo. Pero sí, los aprecio, me gustan los zapatos. Yo no sé, ya metí las patas aquí. Los tengo guardados como un recuerdo. No se los puedo obsequiar a nadie porque me los regalaron a mí. Y ojo, que conozco gente que le pueden quedar. Pero digo, me los regalo a mí, me da lástima regalarlos a alguien. Pero no me los puedo poner porque me quedan ajustados. A la fuerza no me los puedo poner. Porque no voy a andar cómodo, ¿sí o no? Nosotros no podemos hacer las cosas a las fuerzas. Porque si hacemos cosas a la fuerza, hermano, la vamos a hacer involuntariamente y lo vamos a hacer quejándonos de ello. Por eso la palabra del Señor dice que, hermano, Bernabé llega y los exhorta, los anima a que fuertemente, firmemente, ellos tuvieran un propósito, hermano, de hacer algo, la intención, la voluntad de hacer algo, y era de que ellos, hermano, tuvieran que quedarse con un corazón dispuesto, hermano, para hacer la voluntad de Dios.
Y la palabra del Señor dice aquí, hermano, que este propósito que el apóstol o el hermano Bernabé trae, hijo de consolación, es que ellos, hermano, tienen que tener, hermano, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero para mí? Era el propósito que se tenían que preguntar. What I want for me, what I want, ¿qué quiero para mí? Y es la pregunta que nos tiene Dios para nosotros, ¿qué quiere para usted? Yo sé que todos queremos ser bendecidos. Todos queremos ser, hermanos, protegidos. Todos queremos ser prosperados. ¿Quién no, pastor? Pero, hermano, no puede ser eso, hermano, de chiripón. No puede ser algo que viene de repente. Es que pasó por ocasión, pastor. No, la palabra del Señor dice que tiene que haber un propósito, una intención, una voluntad de buscar aquello por lo cual nosotros, hermanos, queremos que pase. El apóstol Pablo decía, hermanos, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Había un propósito de parte del apóstol Pablo. Y en este caso, hermano, el Bernabé les presenta y le dice, tiene que haber propósito, hermanos. Y ese es el ánimo y la exhortación que traen los hermanos nuevos en la fe en Antioquía, estableciéndose la iglesia en Antioquía. Y les dice a ellos, tiene que haber un ¿qué quiero? ¿De verdad lo quiero? I just want it bad, really bad. Esa es la actitud que debe de haber. How about you want it? ¿Cuánto seriamente lo quieres? ¿De verdad lo quieres? ¿Qué quieres? Ese es el propósito. ¿Qué quieres? ¿Quieres de verdad? ¿De verdad lo quieres? Porque si lo quieres de verdad, entonces tienes que saber que tiene que haber un esfuerzo y una dedicación para alcanzar lo que quieres. Y seguir con el propósito de lo que tú quieres alcanzar. Pero dentro de ese propósito de que quiero, de verdad lo quiero y cuánto lo quiero, tengo que saber que tengo que estar dispuesto a entender que hay que pagar un precio. Todo cuesta. Gente paga grandes cantidades por vehículos, gente paga cantidades por casa y no es malo eso, hermanos, no me malentienda. Y es bueno tener cosas, hermano, y gracias a Dios por ello. Pero gente paga grandes cantidades, hermano, y esfuerzo y desvelos por esas cosas para cubrir las necesidades básicas de la vida, hermano, que es, hermano, trivial. Se va a quedar aquí, se va a acabar porque es terrenal. Todo esto se va a terminar, hermano. Y Dios está mordiendo en el corazón de su pueblo en esta mañana. ¿Qué propósito tienes para que yo haga algo en tu vida? Lo cual no es terrenal, es celestial, es permanente, es eterno y debes de poner propósito, pero un propósito de corazón en tu vida. ¿Cuál es el propósito? Me propongo algo, ¿qué? ¿Qué te propones? De que no voy a ir a la iglesia hoy. ¿Qué te propones? De que no quiero leer mi Biblia. Debería ser lo opuesto. Debe ser lo contrario. Pero eso, hermano, envuelve muchas cosas. Te vuelvo a repetir, ¿qué quiero? ¿De verdad lo quiero? ¿Cuánto lo quiero? ¿Cuánto estoy dispuesto? Entender que hay un precio que pagar. Todo cuesta. Yo siempre digo esto y le digo a los jóvenes, las cosas fáciles son fáciles y no cuestan. Pero las cosas fáciles son desechables. Aún así, tu relación que tú tengas con alguien, si tú eres fácil, serás desechable. Y si eres fácil con uno, con una, vas a ser fácil con todos. Y lo barato al final sale caro. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? No hay propósito para tu vida. No hay un propósito para crecer. No hay un propósito para avanzar en los caminos de Dios. Y siempre yo he dicho esto, no seas fácil. No se las ponga fácil a nadie. Que la gente sepa, te conozca, que eres una persona de disciplina, que tiene bases fundamentales. Y si algo vas a darle a ellos que les cueste, nothing is for free. Pero en el tiempo que vivimos todo es free. Mano, es increíble ver tantos muchachos siguiendo a los chavos. Free, 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 I'm free. Estamos en ese tiempo en el cual debe haber un propósito, hermano, pero no solamente un propósito ocasional, un propósito, hermano, casual. Debe haber un propósito genuino, el cual el hermano Bernabé le dice que debe haber un propósito de qué, hermanos. ¿Un propósito de qué, hermanos? Hábleme, por favor. Un propósito de corazón.
La palabra de corazón significa de que debe haber un propósito voluntario. De verdad voluntario. Si tanto lo quieres, entonces ¿cuánto es la voluntad que vas a tener de hacerlo? El propósito voluntario. Propósito de corazón van juntos. Tengo que tener de verdad el deseo genuino de que algo pase en mi vida. No solamente decirlo como labios. Oh, es que como sueño tener una muchacha un día y casarme con una rubia, ojos verdes, pastor, y que tenga papeles sobre también. ¿Y cómo hacerlo, pastor? ¿Cómo quisiera? Pues qué, báñate por lo menos, amén, para que puedas lograrlo. Échale ganas, ora a Dios. Dedícate al Señor. Y busca una mujer que ame a Dios. Una persona que camina con el Señor. Échale ganas. Busca siempre la voluntad de Dios en tu vida. Pero tiene que haber un corazón genuino para buscar la voluntad de Dios en tu vida. Y moverte de tu voluntad para que Él haga la voluntad en tu vida. Y el propósito de Dios se cumple en ti. Amén. Y eso es lo que aquí hermano Bernabé trae a la iglesia. Debe de haber un propósito, pero no cualquier propósito, no solamente un propósito hablado, un propósito que el viento se lo lleva. Debe haber un propósito genuino, verdadero, pero debe ser un propósito de corazón. ¿Cuántas ganas le vas a echar? ¿Cuánto tiempo vas a invertir? En Mateo 9:14 o 9:4, perdón, la palabra del Señor dice que nos da un ejemplo de lo que es el corazón. Jesús le dice a ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, la emoción está involucrada con el corazón. Y la emoción puede, hermano, estorbar el propósito que, hermano, queremos tener o queremos llevar a cabo en nuestra vida para los deseos alcanzados o logrados. O que queremos lograr. Y la palabra del Señor dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que se puede pensar con el corazón. Los pensamientos, las emociones tienen su asiento, tienen su lugar en el corazón. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, como yo lo amo con todo mi corazón. Pienso mucho, ay, I love him too much. El sentimiento ha llegado a tu corazón. Y ha creado una amistad allí que tú crees que es sincera y que no te va a fallar la situación. Yo te digo algo, cosas y decisiones fuera de Dios siempre te van a fallar. Siempre te va a fallar. Pero aquí la exhortación era a que ellos tuvieran un propósito de corazón para algo más. En Hechos 10:22, en Hebreos 10:22, perdón, la palabra del Señor dice que tenemos que acercarnos al lugar santísimo con corazón sincero. Un corazón sincero en plena certidumbre. La palabra certidumbre es certeza, es fe. Dice seguridad, dice de fe. Dice, hermano, purificando los corazones de mala conciencia. O sea que el corazón puede pensar. El corazón tiene emociones. El corazón tiene decisiones. El corazón tiene motivaciones que, hermano, vienen del pensamiento hacia el corazón. Y por eso, hermano, tenemos que entender de que la palabra propósito de corazón van juntos. Y es lo que el hermano trae aquí a la iglesia y le dice, tiene que proponerse, pero proponérselo desde adentro de su corazón para que algo pase en sus vidas. Propósito, disposición, está conectada con nuestro corazón, de donde tenemos la voluntad de hacer o no de hacer las cosas que no queremos hacer. Están conectados. La segunda palabra que usa aquí es la siguiente, o tercera, perdón. Y dice a que con propósito de corazón, que permaneciesen. Permaneciesen. Palabra permaneciesen o permanecer en el diccionario, su definición es la siguiente. Estar en un mismo sitio todo el tiempo. Viene de la palabra latín que quiere decir permanere. Se puede aplicar de la misma manera en perseverancia. La palabra perseverancia, la palabra estar, la palabra no moverme de lo que yo ya creo, de lo que yo ya he recibido y no cambiar
Eso es lo que el Señor está poniendo en el corazón de Bernabé para la iglesia. Y le está diciendo que hay un propósito de corazón a que ellos permanecieran, a que se quedaran, a que no se movieran, a que nadie los debe de mover. Ni un pensamiento, ni una palabra de filosofía humana tiene que hacerlos mover a ellos del verdadero evangelio que ellos han escuchado. Porque eso los va a llevar al éxito de su vida espiritual y su relación que deben de tener con el Señor. Juan 15, un ejemplo. Juan 15. Ahí vamos a ver la palabra permanecer en varias oportunidades. La palabra del Señor dice así. Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera. Quiero que entienda esta palabra bien claro. Verdadera significa que no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad en él. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, haciendo referencia a nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva mucho fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es el propósito, ese es el plan. Pero está diciendo, ¿vas a llevar fruto o no vas a llevar fruto? Y es para allá la mirada que tiene Bernabé con los hermanos en Antioquía. Dice la palabra del Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No hay excusa. Palabras ustedes han recibido, palabras han tenido, palabras ustedes han escuchado. Y por la palabra ustedes están limpios. Pero si la han aplicado a su vida, no es automático. Y dice, permaneced en mí. Quédense conmigo. Caminemos juntos. Tengamos una comunión ambos. Que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Y él acaba de decir que él es la vid verdadera. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis o permanecéis en mí. Dice que les exhortó a que con propósito de corazón, que permaneciesen, se mantuvieran fieles. Establecerán una comunión, un andar con su Señor. Una relación continua. ¿Por qué? Porque iba a depender, hermano, la fortaleza, el crecimiento espiritual que ellos iban a obtener. De hecho, de por ser una iglesia nueva. De ser esos cristianos que acababan de conocer al Señor. Dios quería que crecieran, que sean fuertes y que en los momentos turbulentos, especialmente en el tiempo que la iglesia estaba siendo perseguida por hedores, ellos tenían que quedarse firmes y no moverse, hermano, de ese santo mandamiento que el Señor les había enviado a través del apóstol. Habían escuchado la verdad, habían escuchado el evangelio, ahora eran libres, tenían gozo. Ahora, hermano, era tiempo de motivar a los hermanos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y ahí está Bernabé motivándoles. Y el Señor nos da un ejemplo de lo que es permanecer. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Sabe qué está hablando aquí? Relación. Together. Estamos caminando juntos. We are together. It's a communion, it's a relationship we got. Es una relación continua con Dios. No solamente es, cuando me acuerdo. Cuando yo tengo ganas. Eso, entonces no hay propósito. No quieres nada que pase en tu vida. Menos de corazón. Porque no está tu corazón ahí. No está tu entrega ahí. El Señor pide que le amemos nosotros, hermano, con todo nuestro corazón. Amén. Con todas nuestras fuerzas, intención del corazón. Voluntad. Pero esa es decisión suya. Y decisión mía. Nadie nos puede obligar a amar a Dios o a vivir para Dios o a seguir a Dios solamente porque el pastor lo predica. Eso va a depender qué es lo que quiero, cuál es el propósito que yo quiero para mi vida. ¿Qué es lo que usted quiere que pase? Muchas cosas bonitas, pastor. Yeah, right. ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar el precio? ¿De verdad lo quieres? Porque si de verdad lo quieres, vas a trabajar por ello y te vas a esforzar por ello. Vas a ponerle determinación a ello. Le tienes que poner mucho corazón al asunto. ¿Alguien me está oyendo, hermano? Amén. Y el Señor dice que la manera del éxito es esta. El que permanece en mí. El que permanece en mí.
Y dice la palabra del Señor, yo soy la vid, el 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados, la palabra separados es la ruptura de una relación. La palabra separados es la falta de comunicación y la falta de andar con alguien. Separación significa, hermano, que hay ausencia de relación. Es bien entendible esta palabra. Separados significa que tú no quieres nada conmigo, ni quieres nada que yo te aconseje, no quieres oírme, no te interesa lo que yo te digo. Y por eso ocurren las separaciones en los matrimonios, de paso y es gratis. Porque no quieres oír, no quieres atender, no te interesa lo que dice el lado que estás mal. Y el Señor te está tratando de corregir y decir, ¿por qué? Porque acaba de decir que Él es la vid verdadera. No hay engaño, no hay falsedad en Él. Él tiene siempre la verdad. Él es la verdad en sí. Él es la esencia de la verdad. De hecho, la verdad nos ha hecho libres. Amén. Entonces no podemos nosotros, hermanos, pensar que nos va a fallar, que nos va a mentir. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. Y lo que nos está pidiendo aquí es que nosotros, hermano, de verdad permanezcamos en Él, pero que sea con un propósito de corazón sincero. Voluntario. No es obligado, es voluntario. ¿Por qué? Porque tienes que verte cuál es tu propósito. Tienes que verte qué quieres. ¿Quieres ser cristiano de segunda clase, tercera clase? Pues up to you, eso es lo que quieres hacer, hazlo. ¿Quieres ser un cristiano nomás que atiende ahí por ocasión y cuando hay por ahí? Pues es lo que quieres ser. Nadie te puede obligar ni puchar a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Y por eso el Señor envía a Bernabé a la iglesia de Antioquía y les empieza a decir a ellos que tienen que tener propósito, un por qué hacen esto o lo otro. Pero tiene que ser de corazón. Y ese propósito de corazón debe de ser primero fidelidad al Señor. Permanecer fiel a Dios. Bueno, es que es increíble la palabra del Señor, como es de clara y específica. Y ahora el Señor en Juan 15 nos trae lo que es, hermano, el desarrollo de esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. ¿Cuánto tiempo usted pasa con Dios durante la semana? ¿Cuánto usted pasa en el mundo toda la semana? Pastor, estamos en el mundo trabajando, pero ¿cuándo pasas con Dios toda la semana? Porque somos ¿quién? ¿Hijos de quién? De Dios. Si nuestros hijos no llegan a la casa un día y fueron a la escuela y no llegan, y no está mi hijo, tiene que estar en la casa a tal hora, a cierta hora. ¿Sí o no? Nos preocupamos y empezamos a ver con quién andas hablando, dónde estás frecuentando, qué te pasó. Preocupados. Dios de la misma manera se preocupa por nuestro estado, por nuestra condición. Pero hermano, ellos determinaron quedarse en cierto lado después de la escuela. Nosotros determinamos si seguir o no seguir con Dios. Si caminar con el Señor o no. Pero es voluntario, pero no quiere decir que Dios no se preocupe. Y nos dice aquí cuáles son, hermano, las expectativas que Él tiene de que nosotros, hermano, hagamos el resultado de poner la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que ya nos llevó la tristeza. Sin Dios no somos nada. Separados de Dios no somos nada. ¿Por qué, pastor? Porque no hemos, hermano, nosotros considerado el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué, pastor? Porque no hemos puesto corazón al asunto. Y por lo tanto, no hay corazón, no hay fidelidad. Y aquí la palabra del Señor dice que quiere que permanezcamos, que nos quedemos. El quedarse tiene un resultado eficaz. Y Él, dice la palabra del Señor, lleva mucho fruto. Y dice, pero si te separas, nada puedes hacer. Y no está hablando solamente del área espiritual. Está hablando también del área material, cristiano. Nada puedes lograr sin Dios. Puede ser solamente un vientecito de fortuna, de suerte, como muchos la llaman. Pero acuérdate de Proverbios 10:22, que es la bendición de Jehová la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y cuando la bendición viene de Dios, la bendición de Dios es permanente.
Porque su mano siempre va a estar, hermano, ocupado en nosotros, en nuestro cuidado, en nuestro mantenimiento, en nuestra protección y sobre todo en nuestra dirección hacia el camino de su voluntad. ¿Alguien está entendiendo, hermano, el mensaje? La palabra del Señor dice entonces, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado. Wow, por eso tenía razón Bernabé de decirle a los hermanos que los exhorta y dice, hermanos, tengan propósito de corazón para que ustedes permanezcan. Porque si ustedes no permanecen, van a estar excluidos. Están descalificados. Dice la palabra del Señor, el que en mí no permanece será echado. Wow. Y dice, fuera como pámpano y se secará. Mira alrededor, hermano, cuántos cristianos secos tenemos. Mira alrededor, cuántos cristianos simples hay. Mira, dése cuenta cuántos cristianos sin sentido en su vida hay. Viven por vivir, hermano, y trabajan solamente para hacer, y hermano, su vida más desgraciada de lo que son hoy. Alguien me estoy yendo, hermano. Están, hermano, solamente trabajando y metiendo sus esfuerzos, su tiempo, pero solamente tienen una regla en su vida. Trabajar, gastar, vivir, desechar, hermano, dormir, trabajar y bla, 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 y dar el círculo y el círculo y el círculo y el círculo. No hay un propósito para su vida. Yo no quiero que Dios me encuentre en la rutina, hermano, de la vida. Yo no quiero que me encuentre, hermano, en las cosas triviales de este mundo. Yo quiero que cuando el Señor venga, me encuentre haciendo así, haciendo la voluntad de Él. Y que cada vez que la iglesia venga al servicio, venga con voluntad propia de buscar, hermano, que Dios haga algo en su vida. Pero tiene que haber voluntad, hermano, un propósito de corazón. Pero debe comenzar con permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. Dice la palabra del Señor, si permanecieses en mí. Y ahora aquí viene lo bueno. Y mis palabras permaneciesen en vosotros, o permanecen en vosotros. Mire qué bonito pasaje. El deseo de todo cristiano. Aquí se cumple la maravilla de todo cristiano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y os será? Todo lo que quiero. All what I want, Pastor. Es lo que mi Biblia dice, todo lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo le pregunto a usted, ¿qué quiere? ¿Sabe cuál es la clave? Permanecer en Él. Y que la palabra de Dios haga un espacio especial en su corazón. ¿Es bíblico? Y si es bíblico, la verdad, que es la vid, lo está declarando. ¿No le crees a Dios? Si usted no le cree a Dios, entonces yo no sé dónde anda. ¿En qué tierra ajena y extraña usted se encuentra hoy? Pero a mí mi Biblia me dice de que aquí la vid verdadera, que es mi Señor Jesucristo, me está dando la instrucción para yo poder obtener lo que yo quiero. Obviamente que si yo quiero y la palabra permanece en mí y le está diciendo, y si Él permanece en mí, yo voy a pedir de acuerdo a su voluntad y no a la mía. No voy a pedir conforme a mis caprichos. No voy a pedir conforme a mis antojos. Va a ser de acuerdo a la santa y bendita voluntad, y que todo lo que yo pida y reciba de Dios traiga la honra y gloria a Él. Amén. Esa es la manera de Dios. Ay, que Él dice que pida todo lo que quiera. Hoy quiero una güera. Oh, quiero un carro último modelo. Oh, quiero un rancho de 40 habitaciones. No, la palabra del Señor dice, si permanecéis en mí, relación, comunión, y mis palabras, consejo, orientación, la indicación, mis mandamientos, permanecen en vosotros. Ahora ustedes están ya en la situación de que, ok, ahora ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Cuando Dios miró el corazón de Salomón y se le apareció de noche, la palabra del Señor dice que Dios le preguntó a Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. Pídeme lo que quieras que te dé. ¿Por qué, pastor, le dijo Dios a Salomón eso? Y no me lo puede decir a mí, porque él tenía el corazón de su padre, conforme al corazón de Dios. Hacía la voluntad de Dios.
Obviamente que más tarde se desvía, pero Salomón, con ese temor de estar en el reinado después de haber ocupado el reino después de David su padre, le dice: Señor, sabiduría, porque tu pueblo es tan grande, ¿y quién podrá juzgar a tu pueblo así, Señor? Y Dios le dijo: te doy a dar sabiduría y entendimiento, te voy a dar lo que has pedido, pero porque no pediste riqueza ni fama, también te lo voy a dar. Y Salomón fue uno de los hombres más millonarios en el oriente en aquel entonces. Para su ejército, estaba leyendo esta semana, hizo escudos de oro, lo cual su hijo los cambió por escudos de bronce. Hermano, increíble. Hermano, todo su ejército, dice la palabra que todo su séquito, los criados, los sirvientes, hermano, que vivían en la casa real, eran como invitados. Las habitaciones de los maestrosalas, los servicios que ellos proveían, todo de primera clase. Why? Porque era un hombre que amaba a Dios. Había un propósito en su corazón. Sabía lo que quería, sabía y conocía quién era el Dios de su padre. Y Dios le dice: pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué quieres? ¿Qué hubiera pedido usted? Ay, pastor, tengo tanto deseo de tantas cosas, viera. Yo quiero un helado de coco, amén. Hermano, ¿qué quieres? Y aquí el Señor trae la misma situación en nosotros y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid lo que queréis. What do you want? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que no te hace completo? Bueno, qué maravillosa palabra. Mire, qué interesante es esto. Y por eso llega Bernabé a la iglesia de Antioquía, le dice: hermanos, él les exhorta, les anima, y les insta a que haya un deseo genuino en su corazón. Le dice que con propósito, interés que quieren para sus vidas, dice de corazón, permaneciesen, se queden, dice que fieles. Dice la palabra de Dios: permaneciesen, estar en un mismo sitio, quedarse en un mismo sitio, sin moverse. Permanecer, no hacer cambios innecesarios de un determinado estado, postura. Somos bautistas fundamentales, estamos, hermanos, nosotros parados en la base bíblica de la roca que es Cristo Jesús. Y nada nos debe de mover. Nada ni nadie. Amén. Y el Señor dice: si permanecéis en mí, me encanta, no quiero pasar de este versículo porque a mí hermano, aquí disfruto la palabra de Dios. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pide lo que quieras y os será hecho. Y mire el 8 y termino con esta parte. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Wow. Permanecer era la siguiente palabra que el apóstol o el hermano Bernabé traía a los hermanos. Y la siguiente palabra que él trae, mírenla bien en Hechos 11, por favor. Mire bien lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles. Permaneciesen fieles. ¿Pero a quién? Al Señor. Dice fieles. Persona que está firme y constante, llevando a cabo sus obligaciones o compromisos hacia algo o alguien. Habla de sumisión, habla de lealtad. Hermano, aquí habla de fidelidad a la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 13:8, la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Y si nosotros queremos ver versículos, hermano, de lo que es fidelidad, hermano, podemos ver toda la escritura en Salmo 103, 17 y 18. La palabra del Señor dice: mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, lo que Jesucristo acaba de decir.
En Lamentaciones 3:22, hermano, 23, la palabra del Señor dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Salmo 59:16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Hablando de la fidelidad de Dios. Proverbios 11:3, la integridad de los justos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. En Salmos 138:8, la palabra del Señor dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y Dios siempre termina lo que comienza. Nunca deja las cosas a medias. Amén. Y es interesante eso. 1 Corintios 10:13, la palabra del Señor dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Más Biblia, 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, dice la palabra del Señor. Dios es fiel. Y la palabra de hermano Bernabé era a los hermanos a que ellos permaneciesen, ¿qué? Fieles al Señor. Fieles al Señor. En Lucas 16:10, vaya a su Biblia, por favor. Lucas 16:10. Ya me cansé, pastor. Échele ganas, hermano. Esas sentaditas aquí en la iglesia le va a caer bien, y mira, hay un propósito por ello. Mira que dice la palabra de Dios, y aquí está la prueba de los que de verdad tienen un propósito de corazón, de permanecer fieles al Señor. No a cualquier cosa, al Señor, dice la palabra del Señor. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Dice la palabra de Dios, Lucas 16:10. Pues dice: si en las riquezas injustas no fuisteis infieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Mira el 10 lo que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y lo que muy poco es injusto o infiel, también en lo más injusto. Está en Lucas 16:10. La palabra del Señor dice que el Señor dice: no puedes ser fiel en lo muy poco, en las pocas responsabilidades, ¿cómo se te va a confiar lo mucho? Y es por eso que no tienes lo que quieres, porque no eres responsable ni fiel en lo poco que Dios te ha dado. Y Dios ahí nos prueba a nosotros y dice que no hay dedicación de corazón, no hay un propósito para tu vida. Dice la palabra del Señor aquí entonces: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis, ¿qué? Fieles. Hablando del mal administrador. ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? No eres responsable ni con tus propias cosas. ¿Quién te va a confiar? Ya chocaste 2 carros porque no sabes manejar, ni eres bien loco manejando. Alguien te va a decir: te presto el mío para que lo choques también. ¿Sí? Nadie te va a hacer eso. No eres fiel, no eres correcto. Pero aquí está hablando de la fidelidad que debe de haber, hermano, como una forma de gratitud, una acción de gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios es fiel. Él no cambia de posición. Él no tiene sombra de variación. El Señor es fiel, y esa fidelidad hace que nosotros regresemos a Él con la misma actitud de permanecer con Él, de estar con Él, de establecer esa relación y no movernos para ningún sitio con Él. Pero también habla de sumisión hacia Él. Someternos a Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a someternos delante de Dios? Lealtad, compromiso. Proverbios 28:20. Proverbios 28:20, vaya a su Biblia. Ya vamos a terminar. Ya está llegando la hora, nomás aguántese un poquito. Proverbios 28:20. Propósito de corazón.
permaneciesen fieles al Señor. Tiene que haber propósito en su corazón, hermanos. Proverbios 28:20, la palabra del Señor dice así: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí la palabra del Señor dice el hombre de verdad. ¿Qué tiene que ver eso con fidelidad, pastor? Tiene que ver con sumisión y tiene que ver con lealtad. Es donde mostramos de verdad lo que, hermano, de lo que estamos hechos. Cuando nosotros venimos delante del Señor y le mostramos lo que somos y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Salmos 31:23. Vaya a su Biblia. Salmo 31:23. ¿Está conmigo, hermanos? Todavía. Está vivo. Salmo 31:23. Algunos ya pasaron a nueva vida. La palabra del Señor dice aquí: amad a Jehová, todos vosotros, dice que, sus santos, hablando de la iglesia, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede, al que no es leal, al que es altivo. Porque lealtad y fidelidad, hermano, y soberbia son dos cosas contrarias, la una y la otra. Y la palabra del Señor dice, aquí bien claro, dice la palabra del Señor: amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Entonces fidelidad tiene que ver con amor a Dios. Fidelidad tiene que ver, hermano, con lealtad a Dios. Fidelidad tiene que ver con someterse a Dios. Y la palabra del Señor dice: a los fieles guarda Jehová. Hay garantías para los fieles. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Échele gasolina al corazón, póngale leña, avívese, préndase para Dios, lo que quiere decir. Lealtad, compromiso, buen siervo, habla la palabra de Dios. Y Bernabé dice: permaneciesen fieles, ¿a quién? Al Señor. Permaneciesen fieles al Señor. Para terminar, vaya otra vez allá a Hechos. Esa palabra es la palabra mágica para muchos. Terminar. Hechos, otra vez. 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a los hermanos, o a todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y termino con esto diciendo: de acuerdo a quien usted crea que sea Dios en su vida, es la manera como usted va a mostrarle fidelidad. ¿Quién es Dios para usted? De acuerdo a la posición que usted tenga o la figura de ese Dios que usted cree o al Dios que se ha criado, entonces es la manera como usted va a actuar en fidelidad a Dios. Si Dios no es nada para usted y está en tercer lugar, en cuarto lugar, y hay prioridades en su vida que no son Dios, entonces usted le va a dar más tiempo y más honra y más, hermano, dedicación a esas cosas que son primero antes que Dios. ¿Alguien está conmigo? Pero de acuerdo a lo que sea Dios en su vida, usted así lo va a tratar. Por eso es que muchos así tratan con Dios. Él no es primero. Y si Dios no es primero, algo tiene que ser primero. O alguien tiene que ser primero. Y ese alguien o ese algo primero en tu vida, a ese le vas a dar el tiempo. Y a ese le vas a dedicar tu corazón. Todos tus intereses y todas tus inclinaciones y la inversión o el tiempo gastado, lo que quieras poner, como lo quieras poner, va a estar en eso o en esa persona. Mi Biblia dice todavía que donde sea que esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo que es más valioso para ti. Yo sin Dios no la hago, hermanos. Y yo quiero que Dios haga algo en mi vida. Si algo yo deseo todos los días es que Dios haga algo conmigo. Porque quiero que usted sepa algo. Dios no ha terminado conmigo. Todavía tiene mucho que hacer conmigo. Si alguien necesita de Dios en este cuarto, yo soy el primero. Y yo estoy consciente de que no soy el cristiano que debe de ser. ¿Usted?
¿Está consciente de eso o no? Porque todo lo que es Él, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha aguantado, todo lo que hemos, hermano, recibido, todo lo que nos ha perdonado. Y aquí Bernabé dice que les exhorta a los hermanos a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Es de acuerdo a lo que ellos han recibido. Y es lo que van a recibir. Lo que han recibido y lo que van a recibir. Y si usted, mientras esté en esta tierra y tenga los pies en esta tierra, usted, déjeme decirle algo, todavía Dios no ha terminado con usted. Y si usted quiere la bendición de Dios, sigue estos principios. Séale fiel a Dios. Porque Él no merece nuestra infidelidad. Él no merece nuestra ingratitud. Él no merece que le volteemos la espalda cuando Él nos ha dado tanto a nosotros, aún hasta su propia vida. Dios merece que le seamos fieles. Y me pregunto, ¿por qué hay tanto cristiano infiel? ¿Qué Dios te hizo de mal? ¿Qué Dios te hizo de mal? Si estás vivo es porque Dios. Si tienes trabajo es porque Dios. Si todavía estás en tu matrimonio, aunque sea ahí en las luchas, es porque Dios. Si todavía tienes tus hijos, es porque Dios. Si tienes salud, es porque Dios. ¿O por quién más? Última pregunta. ¿No merece Dios que le seamos fieles? Y mire que dice al final ese versículo. Los versículos a continuación. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue regada al Señor. Los motivó, los instó a serle fiel al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía para que siguieran trabajando con los hermanos en la obra. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dijeron, estos chavos aprendieron. Le pusieron ganas, con propósito lo que querían que pasara en sus vidas. Fueron fieles al Señor y Dios los recompensó. Y ahora vieron que estos, wow, ¿esto qué? Mira más Cristos. Mira más gente que camina con Dios. Qué diferente, ya no hablan, ya no gritan, ya no se agarran en los moños. Qué diferentes son estos. Y yo te pregunto algo, ¿no quisieras que algo sucediera en tu vida? ¿No quisieras que algo sucediera en tu matrimonio? ¿No quisieras que algo sucediera en tu familia, en tu casa? ¿No quisieras algo que pasara? ¿No está cansado de que tanto grito y peleadera con los chavos y que no entienden, Pastor Iviera, cómo yo sufro con ellos? No, es que no han visto en ti el reflejo de Dios. Es que no han visto a ti de que tú tienes el deseo y un propósito de corazón que Dios haga algo en tu vida. Y en vez de estar haciendo una bendición para ellos, está haciendo una piedra de tropiezo. Pero yo te pregunto algo. ¿No quisieras que Dios hiciera algo contigo? Yo sí. Yo sí quisiera que Dios hiciera algo conmigo. Porque yo me conozco. Y usted se conoce también quién es. No se haga. Yo sé que tengo necesidad de Dios. Y usted también. A veces yo necesito consuelo de Dios. Usted también. Yo no voy y busco el indio masónico ni a Walter Mercado, ya se murió, pero yo no lo busco para consolarme y que me lea la suerte. Yo a veces extraño a mis padres, mucho. Yo voy a un rincón, pongo a hablar con Dios. Oh, Señor, gracias. Usted dice, pastor, usted está viejo y todavía. Hermano, ¿quién no extraña a sus padres? ¿Quién no los extraña? Aunque sea que te regañen por teléfono, así que aguántalos, hijo. Yo le decía a esta mamá ayer, yo no entiendo cómo los hijos son tan ingratos. Tienen a sus padres con vida y no los aprecian. Yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo. Pero ¿cómo extraño a mi jefe?
My friend. ¿Cómo extraño a mi jefita? Es duro. Pero tengo un lugar. Y yo sé dónde ir. Y no es la cantina, no son los compadres, no son la música de despechados, no son la banda, Ricola. No, yo voy a Dios y le digo, Señor, usted conoce mi corazón. Y me tiro de rodillas. Y es ahí donde de verdad lloro. No estoy llorando, me arden los ojos porque me cayó basura, pero yo lloro de verdad con Dios. Y le digo al Señor, aquí estoy. Y hablo con Dios. Y cuando me levanto, me parezco Superman, lleno de fuerzas. Y le digo, Señor, gracias. Gracias porque me levanta, me fortalece. Y eso se trata, hermano, porque el Señor es fiel. Él está ahí para nosotros, nos levanta siempre. Yo le digo, ¿usted qué hace fuera de Dios? ¿Qué hace siéndole infiel a Dios? Si en el Señor usted tiene todo. Y por eso Bernabé le dijo a la iglesia a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cada cabeza inclinada, cada voz cerrada. Yo no sé usted, pero yo necesito tanto de Dios. Yo necesito a Dios todos los días en mi vida. Yo no sé usted cuánto se cree de que es tan macho, men, y tan fuerte, hermana, que usted no ocupa de Dios. Pero yo necesito a Dios todos los días en mi vida. Pero eso que necesitemos de Dios no significa que va a ser una chiripada, que Dios va a enviar un milagro. Va a ser algo que con propósito nosotros, hermanos, nos propongamos. Si Dios le ha hablado a usted hoy, deje su silla. El canto va a comenzar a tocar y venga al frente. Hable con Dios. Cada joven aquí, cada hijo, hija que está en este cuarto, debería de ir a buscar a sus padres. Y quiero instarte a hacerlo constantemente. No son los padres perfectos. El canto va a comenzar a tocar. Pero son tus padres y son los que te han cuidado. Dale gracias a Dios por ellos. Y yo le insto a usted, papá, mamá, a que con propósito, de verdad, con intención, de verdad, de corazón, permanezca fiel al Señor. ¿Por qué no pasa al altar? ¿Por qué no deja su silla? ¿Por qué no viene a buscar la presencia de Dios en su corazón y le pide consuelo, fortaleza? Todo lo que usted está pasando es por un propósito. Dios le está llamando la atención. Porque usted está ocupado tantas cosas. Tantas cosas está ocupado. Tantas cosas que se le ha olvidado cuál es el punto primordial. Se le ha olvidado quién es Dios. Se le ha olvidado de dónde viene la fuente de la bendición para su vida. ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos niños? Abraza a tu papi, abraza a tu mami. Hug your man. Just say, Mama, I love you. Just forget me. I love you so much. Ya pasaron muchos al altar. ¿Y usted? ¿Cuánto quiere de Dios? Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esa es promesa de Dios. ¿No te das cuenta? Esa es promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es Dios hablando al corazón de su pueblo, solamente para que su pueblo permanezca fiel. Y la fidelidad paga bien. La fidelidad garantizada, hermanos. La bendición en el galardón es grande. ¿Dónde están los cristianos que de verdad le van a echar ganas? Con propósito de corazón van a poner su corazón en las cosas de Dios. ¿No que eres cristiano? ¿No que eres cristiana? What happened? ¿Qué pasó? Derrama tu corazón al Señor. Habla con Dios. Ese es tu tiempo. Si te has hecho tan fuerte, tanto, y piensas que no puedes de verdad derramarle una gota de tu corazón de lágrima, hoy es tu tiempo. Habla con Dios. Derrama tu corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pastores, que no sé qué van a pensar. ¿Qué importa que piensen de ti lo que quieran pensar? Tú estás delante de Dios.
Estás delante de tu Señor que te ha dado todo, ha sido fiel contigo. No es justo que le seamos infieles, le demos la espalda con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir. It's not fair. It's not fair. Habla con Dios, dile: Padre, aquí estoy. Oh Señor, tanto he sufrido, tanto sigo sufriendo. Yo le pregunto: ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres? Usted tiene el refugio, tiene la promesa, tiene el amparo, tiene usted la fortaleza en el Señor. ¿Por qué sufres? ¿Por qué quieres? ¿No te quieres doblegar probablemente? Oh, es que eres duro de service. Tu service está dura todavía. Que el Señor siga trabajando en ti. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Padre amado de los cielos, aquí estamos. Grupo de necesitados. Grupo de gente, Señor, que sabemos que sin usted nada podemos hacer. Como usted lo declara en Juan 15. Pero Padre, venimos a buscar esa fortaleza que necesitamos para continuar. Pero ciertamente, mi Dios, como habló el apóstol Pablo, los hermanos en Filipos, tenemos que determinarnos. Tenemos nosotros, Señor, que echarle ganas, pero con corazón sincero. Tenemos que ver, Señor, lo que queremos que pase en nuestras vidas. Bendiga a su pueblo, Padre amado de los cielos, y denos la fortaleza, especialmente en los días que vivimos. No podemos descuidarnos, no podemos vivir un cristianismo barato. No podemos vivir un cristianismo sencillo, un cristianismo fácil. Hay que pagar el precio. Y siempre va a haber un precio para seguir a Jesús. Bendiga su obra y avive el corazón del pueblo en medio de los tiempos, oh Jehová. En Cristo Jesús. Amén.